amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, en la que nos acompaña Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar en días anteriores acerca de la situación en el país. Y vamos a intentar en los próximos minutos, hasta completar hora de programa, tocar un poco el contexto en el que nos estamos viviendo en este momento los nicaragüenses, con un diálogo suspendido, una comisión solicitada por la Conferencia Episcopal que no termina de conformarse, ya 48 horas más tarde prácticamente sigue sin anunciarse su conformación. Algunos dicen esto debería ser más rápido, y otros que dicen más paciencia. ¿Cómo ven las cosas, Adolfo? Mira, yo creo que hay dos retos enormes que vamos a tener que buscar solucionar. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la vieja cultura política y la nueva cultura política, que la vieja cultura política sigue dominando nuestros espacios políticos. Lo vimos en el diálogo ayer, que nadie quiso dialogar, todo el mundo daba posiciones, a pesar de que habían opciones para una solución, no salieron de ninguna de las partes, porque creo que no había una verdadera intención de diálogo. El otro problema que creo que hay que resolver, que es donde estamos empantanados, tiene que ver con la legitimidad. Yo vengo insistiendo desde el inicio de este tema de la legitimidad, porque lo es todo en materia política, es decir, el que yo te crea o no te crea, el que nos creamos o no nos creamos, es lo que al final hace que la obediencia se vuelva adhesión, ¿ves? Que es lo que tiene que ver con la legitimidad. Entonces, ¿cómo resolver una situación donde quien dialoga con el gobierno no le cree, ¿verdad? Por diferentes razones y además experiencias históricas, y cómo el gobierno va a dialogar con un grupo de oposición que no puede medir cuál es la extensión realmente de la representación de este grupo? Entonces, cuando el gobierno cuestiona quiénes son, hasta dónde son, hay un cuestionamiento de la legitimidad que tiene que ser resuelto. Y aquí entramos para mí lo que es un problema en la negociación. Y es que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ellos propusieron un estándar máximo. Es decir, ellos propusieron todo lo que se siente en el país que tiene que ser mejorado, que yo creo que hay bastante consenso de todo el mundo, ve que tiene que ser mejorado, pero que son tantas y tan complejas las demandas que se hacen, que vuelven ese espacio del diálogo nacional el lugar no adecuado para eso, ¿ves? Sobre todo por lo delicado que está haciendo la negociación. Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo resolver el tema de la legitimidad? Yo particularmente creo que hay una salida, y es un estándar mínimo. Es decir, ¿cuál es lo mínimo que los nicaragüenses podríamos aceptar? ¿Cuál es lo mínimo que la mesa del gobierno podría aceptar? ¿Cuál es lo mínimo que la oposición que esté en la mesa de diálogo puede aceptar? Y yo creo que tendríamos que reducir todavía más las opciones que se han dado en ese estándar máximo. Ok. Ese tema de la legitimidad de las representaciones, ¿no? Tiene que ver mucho con la visión con que se tenga para entender las representaciones, para entender si tienen o no tienen representatividad o legitimidad, si son o no son los actores correctos para estar en el diálogo. Y vos mencionaste el tema de la vieja cultura política y la nueva cultura política. Empecemos por ahí para poder luego ir entendiendo el tema de posiciones, legitimidad y demás. Ok, vamos a ver el tema de la cultura política. Traje aquí inclusive algunas anotaciones que he estado haciendo con diferentes grupos que son vinculados a mi Facebook, que están en el muro discutiendo abiertamente sobre este tema de la vieja cultura y la nueva cultura política, en grupos de chat y en conversaciones con gente como vos, que me voy encontrando, y nos vamos haciendo la pregunta realmente en qué consiste. Entonces, la primera es, ¿qué es la cultura? ¿Ves? ¿Cómo hacer una explicación relativamente sencilla de qué es la cultura? Entonces, nosotros podemos definir la cultura como una estructura de valores y conceptos que organiza nuestro proceder para el tratamiento de los asuntos, ¿ves? Públicos, los asuntos sociales, es decir,
cómo nosotros vemos el mundo, cómo actuamos en el mundo, esa estructura de valores es la cultura. La política es el tratamiento de los asuntos públicos. Entonces, la cultura política es el tratamiento de los asuntos públicos, el cómo los hacemos y el cómo nos posicionamos y cómo los resolvemos. Entonces, desde los valores que uno tiene. Desde los valores que cada una de las partes tiene, ¿ves? Y porque desde ahí estamos intentando resolver. Primero vamos a ver eso de la cultura y después cuáles son las posiciones que tiene, digamos, cada uno de los actores. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente ha ido señalando de la vieja cultura política? Hay gente que señala, y yo estoy de acuerdo, que la vieja cultura política es una expresión postcolonial. Es decir, agarra valores que se cultivaron durante la colonia, percepciones de lo que debe de ser el tratamiento de los asuntos políticos que se construyeron desde las colonias, y que después en el esfuerzo de crear una vida republicana fueron internalizados, ¿verdad? Te pregunto, esto es, porque hablamos de la colonia, yo soy español o criollo y yo tengo dominio sobre el resto de la gente por un asunto, digamos, de poder heredado. De ascendencia. De ascendencia, sí. Sí. Esa es una de las características y por eso mucho de los señalamientos en materia del conflicto, en algunos de los actores señalan el tinte clasista que parece a veces tener el conflicto, ¿verdad? Que se nota en cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay gente que se burla de las ortografías de uno de los grupos respecto al otro de los grupos. O sea, hay ese tipo de expresiones. Tiene que ver también en cómo se posiciona la autoridad. Ve, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir que es un ejemplo de la autoridad de una vieja cultura política? ¿Quién manda? Ve, es decir, yo soy el representante del rey, que además nadie lo conoce, ve, y yo digo que esto es así, y cállate, que yo hablo. Ve, y si te portas mal, entonces te doy. Eso nosotros después lo vimos que se reprodujo en las haciendas de café con el modelo patronal, todo de café, más el tema de los capataces, más todos los mozos que si se pasaban, ¿ves? La gente quedaba en una gran vulnerabilidad, por no decir toda la desapropiación de tierra y todo que hubo de ahí. Entonces, la vieja cultura política tiene esa transposición de valores. Otro ejemplo de esa transposición de valores es el Estado botín. El que sube al gobierno cree que tiene el derecho de expoliar el Estado, lo cree, ¿ves? Y entonces, en esa cultura, el debate es, repartámonos el Estado botín, un rato lo tenés vos, otro rato lo tengo yo, otro rato lo tenés vos, y ahí nos lo vamos cruzando, ¿verdad? En la nueva cultura política, que es una cultura basada en derecho, fíjate que es una visión ya de la segunda mitad del siglo XX, es una cultura donde lo que hay ya no es patrón mozo, sino lo que hay son ciudadanos. Entonces, no es una relación vertical que yo decido, yo mando, yo oriento, a una relación en redes, como dicen los estudiantes, que no hay líder, aquí hay un representante, nosotros representamos a esto, nosotros representamos. Entonces, hay una serie de cosas que van reconfigurándose. Por ejemplo, en el modelo de la vieja cultura política vos no dialogás. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vos sos el poder y el poder no dialoga. Es más, el poder que dialoga es visto como un poder débil y por consiguiente no se le puede seguir. ¿Ves? Entonces también hemos visto en los diferentes actores donde hay momentos donde sienten que el ceder los coloca en posición de debilidad. ¿Ves? Y no entienden que eso es parte de la naturaleza del diálogo, porque justamente el diálogo es llegar a estándar mínimos, a mínimos comunes de acuerdo, donde si estamos con la vieja cultura política no podemos. Voy a dar el ejemplo de los tranques. ¿Ves? Fíjate que el de los tranques es una forma o una fuerza de poder de los años 70 que se arrastra hasta la actualidad. ¿Ves? Es decir, vos promovés una movilización de las personas que te lleva tu tiempo hasta ponerlas en el tranque, que después tenés que buscar recursos para el tema del tranque, que si la desmovilizás, volverla a movilizar te lleva mucho tiempo. ¿Ves? Entonces, por eso es que hemos visto los temores que hay en una de las partes
en poder decir, ok, levantemos los tranques. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tiene ese temor de los años 70, donde vos tardás un montón en volver a levantar las cosas. En una nueva cultura política que además es favorecida por los nuevos medios de comunicación, los llamados y las movilizaciones son prácticamente inmediatas. Entonces, es decir, basta que una red núcleo, porque estas siempre terminan habiendo redes núcleo, que una red núcleo dispare la orientación hacia una movilización X o Y y la gente va. De hecho en las manifestaciones que hemos visto, masivas inclusive, de las que hemos visto, se citan horas antes, un día antes máximo, a veces ni siquiera han cumplido las 24 horas y hemos tenido marchas enormes. Entonces, ¿necesitamos mantener los tranques para demostrar fuerza? No, ¿ve? Pero es una percepción de la vieja cultura política que piensa que sí, ¿ve? Entonces, igual la posición del mismo gobierno, ¿ves? Es decir, ellos tardan en dar una salida que hasta da la impresión que o no quieren una salida, que es lo que pensaría la vieja cultura política, o no pueden encontrar una salida de interés que preserve también sus intereses, que es lo que haría la pregunta a la nueva cultura política. ¿Ves? Ok, vamos, hacemos pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con Adolfo Hurtado, sociólogo. Estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Ok, establecido ya el tema de la vieja y nueva cultura política, vamos al tema de la legitimidad, desde las ópticas de la vieja y la nueva cultura política. Porque te comentaba yo que a mí me parece que se perdió una enorme cantidad de tiempo el miércoles en deslegitimar al otro. Uno le decía al otro que no tenía derecho de estar ahí y el otro le contestaba que este tampoco tenía derecho de estar ahí. Y ahí se perdió cualquier cantidad de tiempo, obviando o dejando por fuera 4 o 5 que sí ocuparon el tiempo para hacer propuestas, que son las que terminaron sometiéndose a la votación en la cual no se llegó a consenso. Mira, hay dos maneras de responder ahí, ¿ves? Porque es legitimidad y también el modelo que se siguió para buscar una solución, ¿ves? En materia de legitimidad, lo que ya señalamos antes, ¿ves? Yo no le creo al gobierno por esto, y el gobierno me pregunta a mí quién soy vos y no puede cuantificar. Entonces, el instrumento del diálogo necesariamente tiene que ser algo que restituya la legitimidad, algo que le restituya la legitimidad al Estado y algo que le dé legitimidad a las propuestas que están siendo canalizadas a través de la oposición o este grupo, digamos, la ciudadano, la alianza, ¿verdad? ¿Qué instrumento ellos van a definir? Porque eso de quítate tú para ponerme yo, eso es un baile que ya sabemos que no va a nada. Bueno, tenemos un plebiscito, tenemos un instrumento muy claro en la Constitución, ¿ves? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir nosotros en ese plebiscito? Y hay las 3 cosas sobre las cuales tenemos dudas, ¿ves? Se han señalado y han dado una propuesta ahí que hemos estado trabajando, ¿ve? A través de las diferentes redes de debates y grupos de discusión, tanto en Facebook como en WhatsApp, como en todos lados, y que en los últimos días un grupo de profesionales me llamó, autoconvocados realmente, me llamó, que querían ajustar la propuesta para poder contribuir, y un poco lo que traigo yo aquí. Fíjate que viendo lo discutido en el diálogo, viendo la demanda de los diferentes actores, inclusive la demanda misma del gobierno, el plebiscito podría tener 3 tipos de preguntas y que tendrían que ser vinculantes. La primera es: ¿quiere usted elecciones adelantadas de autoridades generales en el plazo máximo de tanto tiempo? Nosotros sugerimos 10 meses. ¿Ve?
puede ser 6 meses, menos de 6 meses va a ser imposible. B, más de un año parece políticamente difícil, entonces creemos que 10 meses es un buen plazo. Entonces la primera pregunta que tendría que ser es realmente si realmente todo el mundo quiere, porque estamos pidiendo la renuncia del presidente, ¿ve? Es decir, se está diciendo que se está pidiendo. Yo particularmente creo que esa no es la mejor salida, pero entonces preguntémosle a la gente. Sí. ¿No es el pueblo el soberano? Preguntémosle a la gente. Sí, especialmente porque un lado dice, esa no es la vía, y el otro lado dice, esta es la vía. Y los dos lados dicen representar al pueblo. Preguntémosle al pueblo. Preguntémosle al pueblo, porque en eso todos estamos de acuerdo. El gobierno está de acuerdo, ¿ve? La coordinadora civil también está de acuerdo, todos estamos de acuerdo. La segunda pregunta que creemos que podría ser pertinente es: ¿quiere usted que se incluyan las candidaturas independientes en la ley electoral? Porque es justamente una de las mayores demandas de lo que se señala donde más se pierde, digamos, la participación ciudadana en las reformas constitucionales anteriores. Y además porque eso permitiría, con el estado actual de debilidad y de degradación que hay en la representación de los partidos políticos, permitiría oxigenar. No tanto creería yo por la cantidad de candidaturas independientes que habría, sino porque los partidos políticos estarían obligados a modernizarse, para reposicionarse en este nuevo escenario político, en esta nueva realidad política, en lo que yo le estoy llamando, junto con otro montón de gente, la revolución de las conciencias, porque realmente todo este debate, la misma cultura política ha sido eso de ahí. Claro, los partidos tendrían que buscar realmente candidatos idóneos en esa línea y no sus candidatos. Así es. Sí. Así es. De hecho, a mí particularmente, yo diría que entre las metas a buscarse en lo que venga después, en los nuevos arreglos institucionales, tendría que ser el voto unipersonal. O sea, yo voto por Néstor, punto. O Néstor de este partido y Luisa de aquel otro partido, y voto por este viejo y voto por este chaval o de este partido, o sea, porque la confianza es todo. Vuelvo a decir, para la legitimidad la confianza es todo. Y después, la tercera y última pregunta, que es lo vinculado justamente a la demanda del estándar máximo, es si quiere usted que se hagan reformas parcial constitucional para garantizar la seguridad democrática del país. Es decir, para garantizar, revertir lo actuado que nos trajo a donde estamos y para insertar nuevos instrumentos constitucionales de control ciudadano. Uno de ellos tendría que ser que si volvemos a tener un diputado queriendo volver a eliminar otra vez los 2 ciclos legislativos para aprobar una reforma constitucional, que se puedan reunir firmas. 100.000 firmas queda fuera. Que si el tipo es un verdadero peligro, 200.000 firmas, pierde derechos políticos por un ciclo. Que si el tipo es verdaderamente peligro y se recogen 300.000, que pierda sus derechos políticos por 2 ciclos. Es decir, control ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que los diputados quedan al garete porque trabajan para quien los eligió en la lista, no para quien les dio el voto. Y entonces, al trabajar para quien elija la lista, el ciudadano no tiene ningún control. Por eso el voto unipersonal tendría que ser considerado en ese nuevos estándares y este tema de la remoción, porque nadie habla de control ciudadano. Todo el mundo dice, yo quiero entrar al Consejo Supremo Electoral, queremos hacer esto, pero nadie dice, fuera de los estudiantes, y tal vez yo diría fuera de las personas que representan la resistencia al canal, nadie ha dicho que quiere control ciudadano. Y lo que tenemos ahora es justamente la falta de control ciudadano para que les pueda poner la brida a la vieja cultura política. Entonces, el plebiscito tiene que ser el instrumento. Ahora, si vamos a ir a un plebiscito, no podemos ir con este Consejo Supremo Electoral. Nadie lo va a creer. Tampoco creo que podamos ir con la actual ley electoral, porque porque nos tiene donde estamos. Es que en ese tema, yo creo que en ese tema de la ley electoral, difícilmente alguien que diga,
por ahí debemos de ir, o con este instrumento debemos de caminar, con este árbitro tenemos que caminar. Difícilmente, me parece, porque está muy cuestionado, tiene muy poca credibilidad el actual sistema completo electoral en Nicaragua. Y difícilmente hay una persona en este país que diga el Consejo es lo máximo. El problema es cómo lo podemos cambiar, ¿verdad? Y qué tanto lo podemos realmente cambiar. ¿Ves? Porque van a ser necesarias algunas reformas, digamos, a la ley electoral, mínimas, ¿verdad? Tal vez habría que revisar lo que la OEA ya sugirió en su momento, a ver qué resulta útil para hacer un cambio rápido. Pero por ejemplo, la participación ciudadana independiente es uno de los ajustes que tendría que pensarse. ¿Ves? Yo había sugerido originalmente que se pensara que también en la reforma fuera la representación o el voto unipersonal, pero me dicen que es un voto demasiado complejo y que probablemente los partidos políticos no aceptarían y haría más difícil el proceso de aquí. Pero por lo menos sí, claramente hay que cambiar el Consejo Supremo Electoral, ¿ve? Y hay que hacer unos ajustes mínimos a la ley electoral. Sin eso de ahí, volvemos a la misma. Sí, porque es que ni siquiera el plebiscito camina por ahí. Es decir, con las condiciones actuales ni siquiera camina el plebiscito. No, ni siquiera el plebiscito, ni siquiera. ¿Ves? Por eso puse dentro de los estándares mínimos la primera opción es, o la primera elaboración de la propuesta es el instrumento, que es el plebiscito. Si ya nos ponemos de acuerdo en el plebiscito, entonces vamos con el Consejo Supremo Electoral. Pero además, como una sola decisión. Yo creo, y vuelvo a decir lo de ayer que me preocupó, es que ayer, por ejemplo, si hubiéramos tenido un estándar mínimo, no un estándar máximo, un estándar mínimo, porque el estándar máximo al final termina dándole demasiado poder a esa mesa que tiene debilidades en la representación de ambos lados. ¿Ves? Pero si hubiéramos ido sobre un estándar mínimo, una salida posible hubiera sido, ok, si los de un lado aceptan sacar los tranques y normalizar, sí, solo sí, si al mismo tiempo los del otro lado aceptan hablar sobre el proceso de democratización, porque al final esa era la única pregunta. Fíjate que al final ya la pregunta ni siquiera era sobre los estándares máximos, ya ni siquiera, al final la pregunta ya era democratización o normalización, como que si fueran excluyentes. Pero esa pregunta me parece a mí que se quedó diluida y perdida en el diálogo. Porque nadie quería dialogar. Nadie quería dialogar. Ve, es decir, fíjate que el gobierno, ¿qué es lo que ellos sintieron? Que el lunes ellos se dieron. ¿Ve? Y que a cambio no le dieron nada. Eso es lo que ellos sienten. Ve, es lo que sienten su base sandinista. Yo he estado conversando con varios amigos sandinistas y ellos sienten eso. ¿Ves? Como que ellos se dieron y no recibieron nada a cambio. Entonces el gobierno estaba en una posición política, no solamente de cara al diálogo, sino de cara también a su base, en continuar un diálogo que además estaba planteado en unos niveles que sobrepasaban las capacidades de la mesa, sobrepasaban los tiempos que la mesa también necesita para tratar esos temas, porque muchos de esos temas son técnicos de ciencias políticas, no son temas de diálogo, de ponernos de acuerdo sobre unos estándares. Yo lamento eso. Si hubiéramos tenido un estándar mínimo, tal vez hubiéramos encontrado una salida. Pero yo veo que esa posición del gobierno, ese sentimiento del gobierno y de los afines al gobierno, de los que apoyan al gobierno, de haber cedido el lunes y no haber recibido nada a cambio, de alguna manera es una posición que también está ahincada, es decir, ha sido empujada por el hecho de esta es una mesa para la rendición y nada más. Pero es que volvemos al tema de la vieja cultura política. Pero te digo, entonces claro, sí. Eso de alguna manera, porque aquí es un tema de sentimiento,
¿entendés? Es decir, el gobierno siente haber cedido todo y no haber recibido nada a cambio. Y aquellos dicen, es que vos no veniste aquí a recibir, veniste a ceder nada más. Es que esa posición es equivocada. Yo creo que nadie de los actores que están ahí está libre de la vieja cultura política. Porque es que si no tiene sentido un diálogo. Ahí lo que tiene sentido es una mesa de capitulación. Es que entonces, yo ni siquiera hubiera hecho eso, hubiera puesto una mesa con dos personas que tengan los brazos más recios y hagamos la tercia, y el que gane la tercia se queda con todo, nos ahorramos vida, nos ahorramos desastre, ¿ves? Pero es un diálogo, y entonces en un diálogo, se quiera o no, no existen posiciones, entonces uno no puede exigir la rendición del otro, por ejemplo, ¿ves? También esa dinámica de legitimar de ambos lados, eso no ayuda, porque ¿qué es lo que sucedió ayer al final del día? La altura política de nuestros negociadores salió en un estándar más bajo. Es decir, si ya teníamos un diálogo nacional que en su primera edición ya tenía debilidades en las representaciones, después de ayer tenemos un diálogo nacional que quedó cuestionado con todas las representaciones y no se puede. Es decir, porque si vos quitas a todos los de un lado y quitas a todos los de otro lado, ¿con quién vas a conversar? ¿Todas las representaciones incluirías ahí al mediador? Te lo dejo para después de la pausa, para que la penses un momentito. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Pedimos disculpas a quienes siguen nuestra transmisión en vivo. Un bajón de energía que nos sacó del aire, pero estamos aquí. Volvemos nuevamente a la pregunta. ¿Este cuestionamiento a las representaciones incluiría cuestionamientos también al mediador? Mira, eso fue una pregunta que yo me hice justamente ayer al final del día también. ¿Ves? Porque habían o se produjeron situaciones que hacen válidas ese tipo de preguntas, si estaban ellos parcializados o no se han parcializado. Yo creo que tal vez la falla metodológica que más podría señalar hacia eso en el día de ayer es que de un lado se conocía la agenda y de otro lado no se conocía la agenda. En algunos espacios se ha querido señalar como que esa agenda había sido negociada con uno de los lados. Yo creo que en ese sentido los obispos tuvieron el cuidado de señalar de que lo que ellos estaban presentando era una sistematización de todas las propuestas que ellas les habían pasado y que a partir de esa sistematización ellos realmente proponían eso de ahí. Pero que además está dentro de la línea que ellos propusieron desde el primer momento en el diálogo, una revisión profunda del sistema político o una revisión del sistema político de raíz para alcanzar una democracia auténtica. Sí, pero el tema es si todo lo que se presentó, esa era el lugar pertinente, ¿verdad? Yo creo que si por ejemplo los mediadores le hubieran pasado la agenda al gobierno previamente, el gobierno previamente hubiera podido decir, mira, el lunes, porque eso también fue un acuerdo, quedamos que en la primera parte de la vaina era que se iba a discutir esto de aquí, ves que era el tema de liberar los tranques. Si el lunes se acordó que realmente el tema a tratar el miércoles era la cuestión de la liberación de los tranques, eso debió haber sido, ¿ves? Se debió haber sido, creo que inclusive se van a haber puesto salvaguarda, es decir, vamos a quitar los tranques, pero estos van a ser los procedimientos, estos van a ser la salvaguarda. Ve, si se hubiera mantenido esa agenda, estoy hablando de metodología, ¿verdad? Si se hubiera mantenido esa agenda también, la red ciudadana que está ahí, o oposición, como le dice el gobierno, como le quieran llamar las diferentes partes, también ha llegado ya con una propuesta de diálogo. Ok, vamos a levantar los tranques, pero taca, ve, o sea, se hubiera llegado previamente a posiciones,
porque eso había sido un acuerdo. Creo que esa fue, ya vamos hablando de 2 fallas. ¿Ve? La tercera falla creo que fue también el equipo mediador, es que ellos debieron haber mediado justamente, es decir, entre la lista que ellos sistematizan y lo que reclama el gobierno de que ya había un acuerdo previo, porque estamos hablando de acuerdo, está bien, que si a uno no les parecía, pero había un acuerdo, de eso estamos hablando. Entonces yo creo que esas fallas metodológicas llevaron al fracaso. Yo creo, y me sorprendió, viniendo de la iglesia, ese tipo de fallas metodológicas, porque como vos mismo señalás, es decir, es una institución que hace sínodos mundiales o regionales, que tocan temas súper delicados para la misma iglesia y que son hechos para generar consenso. Entonces hay una memoria institucional que debiera de permitir. Pero ayer no, ayer vimos que eso falló de diferentes maneras. El gobierno dice que es por un problema de parcialidad. A mí me dio la impresión de que fue un problema de método. Preferiría creerlo así, porque al final de cuentas la conferencia mediadora o el grupo de mediador de la conferencia propone, no invita, o sea, no dice que se reúnan, no orienta, porque algunos dicen, estamos esperando que se arme el grupo que el grupo mediador dijo que hace. Él no dijo, ellos no dijeron hágase, pueden. Ellos dijeron, miren, si aquí no pueden, en todos estos grupos, llegar a un consenso, a un estándar mínimo, diría yo, entonces haga un grupo más pequeño que defina esa agenda mínima que los grupos de atrás puedan resolver. ¿Cuál es el problema de ese mecanismo? Es que es un mecanismo fuera de las cámaras. Y es un mecanismo que en la vieja cultura política se tiende a interpretaciones, se tiende a romper la credibilidad y la legitimidad. Entonces no sé si hubiera sido lo más adecuado. Yo lamento mucho porque realmente hemos perdido una oportunidad y yo siento que fue una falla metodológica por un lado, con una zancadilla de la vieja cultura política por el otro. En este momento estamos en estado de suspenso, no estamos en diálogo apagado, estamos en estado de suspenso, es decir, eso está ahí esperando, en un impasse, esperando, por lo menos esa es la manera en que se planteó, esperando destrabarse. Y por eso es que se invita a la creación de esa comisión mucho más reducida para que pueda discutir, esa comisión de 6, ¿no? ¿Y a quién? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se te ocurre pensar que va a pasar? Porque es decir, con la desconfianza de la vieja cultura política o con los buenos ojos de una nueva cultura política, está en manos de esos 6 o de esa comisión decidir si esto se va a volver al diálogo o no. Vuelvo a decirte, depende qué es lo que se esté pensando ir a dialogar. Es decir, pensando de qué es lo que se puede alcanzar ahí. Pero es que yo tampoco veo que ahí se pueda alcanzar mucho si de un lado yo no te creo y del otro lado tampoco. Es decir, ahí lo que hay realmente es una falla en las representaciones. Eso es, o sea, mientras no sepamos qué porcentaje de la población nicaragüense está a favor de una idea y qué porcentaje no está a favor de esa idea, no podemos hablar con propiedad. Pero de alguna manera, Adolfo, me parece a mí que en el momento en que aceptás irte a sentar a una mesa donde hay estas representaciones para ir a hablar del problema, estás aceptando legitimidad de todas las representaciones, de alguna manera. Sí. Es decir, reconoces que ese es tu interlocutor. Hasta ahí es correcto. Es decir, se reconoce como un interlocutor válido y tal vez, como dicen los estudiantes, ellos son los más válidos porque son los que más vidas han puesto en este tema de la violencia.
Ese grupo se escogió porque han sido las caras visibles de las movilizaciones sociales. Yo creo que eso no es lo que está en juego. Yo creo que eso tampoco es lo que cuestiona el gobierno. O sea, de hecho, yo creería que no lo cuestiona porque se sentó a dialogar con esos grupos que eran los representantes de los grupos sociales movilizados. Donde yo siento que el gobierno pone el dedo en la llaga y que no hay una manera realmente de cómo responder a eso es cuántos nicaragüenses están atrás. Es decir, ¿cuántos nicaragüenses quieren realmente la renuncia de Daniel? Hay un grupo enorme. Bueno, hay otro grupo enorme que piensa que no, que puede ser más pequeño, pero ese grupo es lo suficientemente grande como para que si vos sacás a la fuerza a Daniel, vamos a terminar con un estado otra vez de legitimidad limitada. Y volvemos al ciclo político porque ahí va a ser quien tome el control, quien se hace con la hegemonía, con una institucionalidad debilitada, con un marco institucional debilitado. Entonces, hay que resolver las representaciones. Hay 3 preguntas que hay ahí. El gobierno dice no acortamos elecciones porque nosotros fuimos electos legítimamente, los otros dicen tenés que renunciar porque nosotros representamos al pueblo. Preguntémosle al pueblo. ¿Realmente queremos acortar el periodo presidencial de este gobierno por X o Y razón? La razón señalada es por violación de derechos humanos. ¿Queremos realmente acortarlo? ¿Sí o no? Si la mayoría dice que sí, hay que hacerlo. ¿Ves? Porque estamos en un problema serio, que es violación de derechos humanos que dijimos que nunca más iba a volver a suceder y volvió a suceder. Eso es lo primero. Lo segundo que realmente tiene que ser preguntado a la gente es sobre las demandas que están siendo planteadas. Una de las demandas que están siendo planteadas tiene que ver con el tema de la revisión de la revisión parcial de la Constitución, porque eso es lo que presentaron la Comisión Mediadora, presentó una reforma parcial de la Constitución, eso que no es, porque no es la Asamblea Nacional ni es una constituyente. El gobierno dice que no puede discutir eso porque ellos no son el espacio. Los otros dicen que eso es absolutamente necesario ser discutido. Preguntémosle al pueblo. ¿Cree usted, señor pueblo, que tiene que ser discutido el que haya un reajuste de los cambios constitucionales que hemos hecho, que han llevado a esta situación de violación de derechos humanos por debilidad de las instituciones? ¿Sí o no? Si el pueblo está de acuerdo, entonces hagamos los cambios constitucionales. Si estuvo de acuerdo con el tema de que adelantar las elecciones, entonces hagamos los cambios constitucionales justamente con ese cambio electoral. Y entonces, y lo tercero, que es el tema de las demandas de los ciudadanos, es cualquier ciudadano se puede inscribir. Y eso no solamente es importante de que cualquier ciudadano, porque además las redes sociales permiten eso ahora de ahí, de equiparar de quienes pueden llegar a participar como ciudadanos. Tenemos también, o generaría, diría yo, una presión sobre los partidos políticos. Porque los partidos políticos van a querer a los que más arrastren gente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la gente? Ajá, bien, se abrieron los partidos políticos, pero me pusieron los 7 fascinerosos primeros en la lista y hay gente que agarra votos en el 8º de la lista. Eso no sirve. No sirve. Entonces hay que hacer ajustes también. La elección uninominal, yo recuerdo hace 25 años, ya se hacía en México. Hace 25 años. 25, 24 años, una cosa de esa. Para la elección creo que fue cuando se asignaron al candidato Colosio. Para esa elección ya México elegía uninominalmente, no sé si antes, pero esa elección fue uninominal. Es decir, que experiencias hay. De hecho Brasil Sí. También lo hace, pero ¿sabes dónde ha fallado? Cuando uno observa, por ejemplo, el proceso en Brasil, que es el que yo conozco en los últimos 25 años. A mí me sorprendió cuando yo llegué en el 94 y vos votabas por el candidato fulano de tal, que te entregaba un papelito ahí para que vos llegaras y pusieras su nombre ahí. Me pareció fantástico, pero donde ellos mueren, que una vez que ya estás elegido, ya no hay control ciudadano sobre ellos. Entonces yo
Yo estoy pensando, por ejemplo, los diputados que en el 94 dijeron que lo de las 2 legislaturas no era necesario y pasaron a una sola legislatura. Yo diría, es que los hubiéramos removido. Los hubiéramos tenido que remover para que se dieran cuenta que eso ni siquiera estaba en discusión, que lo que estaba en discusión es que las 2 legislaturas debían de interpretarse como 2 periodos como 2 elecciones distintas. Sí. Exactamente, que debían de entenderse de esa manera, pero no, dejamos que una gente decidiera sin control debilitar el control ciudadano. Y de alguna manera es el planteamiento que entró en la agenda del miércoles. Que peor todavía, que se discuta a junio una parte y después de junio la segunda parte. Es decir, que se decida ya sobre ese tema, que es todavía mucho más. Pero es que la gente, mira, te voy a decir, eso es una confusión sobre el tema de la Constitución. La gente sigue creyendo que el tema de los 2 periodos legislativos sigue vigente. La gente cree que todavía eso existe en la Constitución, eso ya no existe en la Constitución. Esa lectura de los 2 periodos como ciclos anuales se hizo en el 89 para permitir las elecciones de los 90. Pero en la reforma del 94 se elimina eso. Entonces ya no necesitas 2 periodos legislativos. Pero se ha seguido haciendo. Es decir, y la costumbre se hace ley de alguna manera. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, aunque me parece a mí que este es un tema de los nicaragüenses, para resolver los nicaragüenses, y no por nadie más, ni con involucramiento de nadie más. De alguna manera de repente hacen falta voces, por ejemplo la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, aunque fue cuestionada originalmente, presentó un informe muy concreto, con sus recomendaciones acerca de lo que había ocurrido en Nicaragua y cómo esto debía de irse trabajando, ¿no? Que yo creo que el que pensaba que el informe no iba por esa línea andaba medio perdido, ¿no? Pero hay una voz especialmente que ha sido muy duramente criticada, pero está planteando básicamente esto mismo, el tema de preguntarle a la gente qué es lo que realmente la gente quiere, que es el secretario general Almagro, que se vio obligado a sacar un pronunciamiento personal con su posición sobre Nicaragua. Dejamos el pronunciamiento ahorita, o la posición del secretario general de la OEA, Almagro, publicada este mismo miércoles. Respecto a la situación en Nicaragua, debemos comenzar por donde más duele, los asesinatos de manifestantes. Como hiciéramos en nuestras comunicaciones del 20 de abril y del 22 de abril, reiteramos nuestra condena y exigimos justicia, así como el fin de la impunidad de aquellos que perpetraron estas acciones represivas. Desde entonces hemos reiterado las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La justicia deberá recorrer todo el camino que sea necesario para asegurarnos que ningún crimen quede impune. En el peor momento de la crisis, la Conferencia Episcopal nos solicitó que hiciéramos gestiones para que el gobierno permitiera el ingreso de la CIDH. Esa gestión difícilmente la podía hacer otro que no fuera la Secretaría General de la OEA. El pasado 14 de mayo tuvimos el agrado de anunciar que el gobierno nos comunicaba su invitación a la CIDH para visitar el país, por primera vez luego del año 1992. La gestión que dio resultado fue la que hicimos de la Secretaría General de la OEA. El celo profesional de la CIDH y su compromiso con los principios de la defensa de los derechos humanos quedaron de manifiesto en su informe. Públicamente hemos hecho nuestro este informe, párrafo por párrafo, en sus denuncias y en sus conclusiones, y seguimos haciendo gestiones para ampliar los trabajos de la CIDH. En cuanto a la salida política a esta situación, hemos insistido que la misma debe ser electoral, sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. De hecho, nos encontrábamos abocados a ello, en un proceso negociador que tenía por objetivo alcanzar este resultado, hacer realidad
las recomendaciones que en su momento realizara la misión de observación de la OEA para sanear el proceso electoral nicaragüense. No hemos visto a nadie, ni organización ni autoridad electoral, que haya hecho recomendaciones más profundas y de sustancia que las que surgieron de ese informe. Hacerlo realidad es fundamental para la democracia en Nicaragua. Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad está polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano, el pueblo. Es necesario también dejar algo claro. Hemos hablado sobre prácticas antidemocráticas de algún actor de la oposición. Y sobre todo nos referíamos a una, a la mentira, que es la práctica más antidemocrática. Se ha mentido procurando ocultar nuestra condena a asesinatos de manifestantes. Se ha mentido respecto a nuestras gestiones para la visita a la CIDH. Se ha mentido respecto a nuestra posición sobre el informe de la CIDH. Se ha mentido sobre nuestra posición respecto a elecciones adelantadas en Nicaragua. Se ha mentido sobre la existencia de acuerdos secretos con el gobierno cuando todos los acuerdos e informes de la misión de observación electoral sobre los procesos electorales están en la página web de la organización. Se ha mentido mucho más y se seguirá mintiendo mucho más. No tengo problemas con que haya gente que base su campaña en mentiras. Allá ellos y su forma corrupta de hacer política. Definitivamente no es un tema que yo deba resolver. No va a estar nunca en mí quejarme del juego de fuerte en la política. Lo que no me pueden pedir es que confíe en ellos. No son confiables y no voy a confiar. Punto. Eso no me inhibe para luchar por la democracia en Nicaragua, porque la democracia y las sociedades deben basarse en la verdad y en el compromiso ético insoslayable con los derechos civiles y políticos del pueblo. Quiero 3 cosas para Nicaragua: democracia en Nicaragua, verdad y justicia en Nicaragua, plena vigencia de los derechos humanos en Nicaragua. Dele. Bueno, el secretario general de la OEA, Almagro, elecciones, pero con un sistema justo y transparente. Mira, fíjate que hay 2 cosas que Almagro señala que son correctas, pero que generan ruido, diría yo, que tal vez habría que colocarlas en perspectiva. Da la impresión como que, o por lo menos así se ha sentido en las redes, como que él está peleándose con la oposición, y él no se está peleando con la oposición. Él se está peleando con la campaña de mentiras, de fake news, que hemos visto, que además vimos al inicio de las protestas, que fueron tremendamente violentas, que fueron inductoras. Él se está quejando de esas prácticas. Y realmente él siente que la OEA y la CID fueron víctimas también de esas prácticas. Esa es la queja que él está haciendo. Él no se está poniendo en contra de la oposición, sino que se está poniendo en contra de todos los que promuevan el tema de los fake news, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es, que genera ruido, es el tema de, y él tiene razón, la salida electoral, ¿verdad? La gritería, porque esta siempre es que agarran los más gritones los micrófonos, es de que Almagro está diciendo de que esto vaya hasta el último día, hasta el 2021. Almagro no dijo eso. Pero es que lo dice muy claro. Aquí hay un problema y debe ser el soberano el que lo resuelva. Elecciones. Eso es, pero no está diciendo cuándo. Sí. ¿Ves? Porque cuando vos oís el griterío en las redes, dice, Almagro dice que hay que irse hasta el 2021. Eso no está diciendo Almagro. ¿Ves? Ahora, Almagro tampoco tiene por qué saber que aquí tenemos el plebiscito como instrumento. Entonces, nosotros tenemos un instrumento previo donde podemos consultar al soberano, que es el pueblo, que nos va a decir realmente si vamos a ir al 2021 o si adelantamos las elecciones. Y no solamente eso, nos va a decir también si vamos a querer controles ciudadanos y si vamos a querer cambios constitucionales en las profundidades que están establecidos en los estándares máximos que se presentaron. Y eso solo lo podemos decidir en una elección, no en una mesa de diálogo. Ok. La opción, si no es por la vía del diálogo, que es la que nos puede llevar justamente a una elección, adelantada o no, a un plebiscito o no, es la opción que se contrapone a esto, porque me parece que llega un momento en que vamos a 2 opciones. O caminamos por esta vía, o caminamos hacia la vía del colapso, que es un tema que se está intentando evitar. Porque
Tu planteamiento es que el colapso nos va a llevar a otro nuevo colapso más adelante. Así es. Mira, creo que estamos en esos dos macro horizontes. ¿Ve? O encontramos una salida dialogada que reconstituya la legitimidad o colapsamos. Hagamos de un lado la opción, el diálogo no va, perdemos, estamos frente al colapso. ¿Cuáles los escenarios que tenemos frente al colapso? Yo creo que hay dos medios o dos mecanismos que generan incertidumbre en cuanto a los alcances que pueda tener ese colapso. Es decir, yo creo que podríamos tener o un colapso limitado, ¿verdad?, que es hacia donde muchas de las voces radicales del inicio de la crisis se han ido moviendo poco a poco, o el colapso total. Creo que cada vez hay menos voces que quieren el colapso total, pero el panorama político hace pensar que cada vez más esa posibilidad se abre. ¿Qué va a hacer que dependa que nosotros tengamos un colapso total o un colapso limitado? Bueno, dos elementos que han sido hasta ahora sorprendentes, ¿verdad? El primer elemento es el ejército. El ejército ha sido institucional, ha mantenido una posición neutra y respetuosa hasta la fecha, y la pregunta es en qué momento va a intervenir cuando el colapso se precipite, ¿ves? Porque no puede ser ni muy antes ni muy después. Puede decir, ¿cuándo va a intervenir y de qué lado va a intervenir? Eso es una pregunta. Si interviene del lado equivocado, vamos a tener un colapso total. Si interviene del lado correcto, vamos a tener un colapso, digamos, parcial. Lo otro que yo creo que también es un tema de incertidumbre, que vamos a tener que meterle materia gris después de esta crisis, es el tema de los medios de comunicación. ¿Ve? Es decir, nosotros hemos llegado a esta crisis pensando en los medios de comunicación en los formatos anteriores al año 2000, de tipo más media. Y yo he señalado, por ejemplo, que justamente al Frente Sandinista es el que más le ha costado este cambio, porque por ejemplo en 2007 la evaluación que ellos hicieron después de las elecciones de 2006 es que ellos tenían una posición en los medios de comunicación que les era adversa. ¿Ven? Desde entonces ellos han invertido 11 años de esfuerzo y han invertido algunos millones de dólares para poderse reposicionar en este espacio de la más media, o sea, de la media mediática masiva, que debieron haber funcionado. Si tuviéramos en 1970, hubieran funcionado en esta crisis, haciendo imposible, digamos, darle seguimiento a los actos de violencia. Por ejemplo, lo de León, el secuestro de los estudiantes de León por parte de una JS y por parte de antimotines, eso no se hubiera sabido en ese periodo anterior. Pero ahora que tenemos unas redes de comunicación donde cualquier es emisor, cualquiera escribe, cualquiera se expresa, que es lo que llevó, digamos, a saber muy rápidamente dónde estaban estos muchachos estudiantes de medicina de León, es que, bueno, les quitaron sus teléfonos, sí, pero habían 100 teléfonos afuera firmando, desde gente que quienes estaban haciendo el secuestro no podían ver o podían ver. Entonces no podés controlar eso. Sí, pero en esto de los medios, mi opinión es que, y quiero achacarlo tal vez a la vieja cultura política, los políticos ven en los medios de comunicación medios de propaganda, no ven medios de comunicación. Y eso no lo ves solamente con los medios del gobierno, lo ves con muchos medios de comunicación que están convertidos en medios de propaganda. Ese es un problema. Y el otro problema es la no filtración en los medios. Justamente como son medios de propaganda, no están filtrando nada. Lo que llega, como llega, pasa al aire, o pasa al público. ¿Ah? Pasa al público sin filtro. Pero se comportan como que fueran ellos un teléfono. Sí, sí. Es decir, es como que si vos agarraras tu teléfono, te llegaran esos mensajes y lo pasás inmediatamente. Y quiero dejar eso claro, el tema de los filtros. Cuando yo hablo de los filtros, estoy hablando de la verificación de la veracidad de las informaciones, porque hay
Te pongo el caso de la renuncia supuesta del jefe de la policía de León. Néstor, déjame eso último que vos dijiste, porque estábamos hablando de los colapsos antes, Sí. y yo dije que el tema de los medios va a ser fundamental para el tema de cuál va a ser la amplitud del colapso. Y vuelvo sobre eso que vos estás señalando, que es decir, ahora el problema es que tenemos una campaña que va sin filtro, lo sentimos en la segunda quincena de abril, eran campañas que generaban un odio, que generaron chat que decían que había que fusilar gente, que generaron chat que uno decía, pero esa gente hacía no mucho, me había tomado un par de tragos y parecía muy decente, y estaban demandando penas de muerte y matanzas masivas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hubieron una campaña. Entonces, si nosotros nos precipitamos al colapso, ¿ves? Si la opción de diálogo se va, la pregunta es ¿cuál va a ser la actitud ciudadana en ese control responsable de los medios que ahora tiene? Porque ahora ese poder está en manos del ciudadano, más directamente. Sí. Ahora el ciudadano no puede decir que el poder no lo tiene. Entonces, si cuando nos precipitemos al colapso dejamos que esa corriente de odio, que esa corriente que empuja la matanza vuelva a correr sin control, entonces vamos a empujar hacia el colapso total. Si una vez que nos vamos al colapso, tenemos que la gente controla los medios de comunicación, controla la fuente, la fidelidad, la credibilidad de la fuente, entonces vamos a tener como sociedad más posibilidades de tener un colapso limitado. Honestamente, yo espero que no lleguemos al colapso. Honestamente, espero que nosotros lleguemos a una negociación de estándar mínimo y preguntémosle al soberano, preguntémosle al pueblo. No nos querramos abrogar más nada. Sí, y sin miedo, además. Sin miedo. Y sin miedo, porque si yo digo que represento a la gente y tengo esa seguridad, que lo diga la gente. Que lo diga la gente. Exactamente. Bueno, gracias, Adolfo. Bueno. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.